parece, vamos de inmediato con la información que ha marcado esta jornada. Este vuelco en el caso de la desaparición de Julia Chuñil. 3 hijos que lideraron su búsqueda durante más de un año, además de su ex yerno, han sido detenidos como presuntos responsables de los delitos de parricidio y homicidio calificado con la agravante de alevosía. Matías Gallego nos cuenta detalles de lo que ha sucedido en las últimas horas. Matías, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Así es, muy buenas tardes. Ha sido una jornada que comenzó muy temprano. Mientras tanto, quiero mostrar la imagen en vivo. Son las patrullas de carabineros quienes siguen acá reforzando la entrada donde hace solo minutos ingresó Janet Troncoso Chuñil, la hija justamente que vivía con Julia Chuñil y que dio cuenta a carabineros a solo 2 días, el día 10 de noviembre del año 2024. Es ella quien dio cuenta a carabineros que se había perdido el rastro de su madre. Ella misma hoy ingresó al juzgado de garantía de la comuna de Los Lagos, escoltada por 3 carros policiales. A la espera entonces, nosotros estamos acá, que llegue Javier Troncoso Chuñil y Pablo San Martín Chuñil. Este último, la persona que lideraba justamente las vocerías de la familia, quien lideraba las marchas, quien se subía a los escenarios justamente con distintos artistas para difundir el mensaje de la desaparición de su madre. Son 3 hijos los detenidos durante esta jornada de la mañana y además el ex yerno justamente de la dirigente mapuche, que recordemos se perdió el 8 de noviembre del año 2024 mientras realizaba además una reivindicación de terrenos ancestrales acá en la región de Los Ríos, exactamente en el sector ubicado en la toma Lafrit. Desde ahí entonces han pasado hasta hoy 1 año y 2 meses para recién tener novedades, y la Fiscalía también indica que se va a formalizar por delitos que dan cuenta de que Julia Chuñil estaría sin vida. En este momento, además, en distintos lugares de la comuna de Mafil se están desarrollando distintos operativos de búsqueda por parte de la Bocar de Carabineros, de excavaciones, también por supuesto los equipos técnicos están desplegados en distintos lugares del país. Pero también hay que decir que desde el primer minuto la Fiscalía centró sus miradas en torno al círculo más cercano de la dirigente mapuche. De hecho, habían exámenes de muestras genéticas que había periciado la Bocar de Carabineros, quien daban cuenta además de un vínculo y situaban además a los hijos en el sitio del suceso, el lugar donde presuntamente se perdió el rastro de la dirigente mapuche. Desde ahí entonces, febrero aproximadamente del año 2025, las miradas fueron a los hijos, el núcleo más cercano justamente de la dirigente mapuche Julia Chuñil, hasta llegar al día de hoy cuando se efectúan las detenciones en 2 regiones de nuestro país. Una de ellas en la casa de Janet y Javier Troncoso, donde además se detuvo ahí a 3 personas en total, al ex yerno, a Janet y a Javier Troncoso Chuñil. Pero también una detención se registró en la ciudad de Temuco. Allá se detuvo a Pablo San Martín, este último que ya le decía yo que es la principal persona que ha sido como vocera de esta causa. Quien entró acá hace solo minutos era Janet, quien además indicó: ¿qué pasó con mi madre? ¿Qué pasó? ¿Por qué me están culpando a mí? Las palabras que se escucharon justamente cuando ingresaba al tribunal de Janet Troncoso, quien va a ser formalizada en solo minutos. Se está a la espera entonces de las... hay situaciones técnicas que hay que ver al interior de la sala para ver la cantidad de personas que va a entrar. Todo eso está en desarrollo. Quiero invitarlos a escuchar palabras de la Fiscalía, quien rompió el silencio a 1 año y 2 meses. Recién hoy habló bien digo la fiscal regional Tatiana Esquivel. Escuchemos lo que dijo sobre estas diligencias a 1 año y 2 meses de la desaparición de Julia Chuñil Catecura. A través de un equipo multiagencial, la institución ha ejecutado 4 órdenes de detención, colocando a los detenidos a disposición del tribunal competente. Antecedentes que, conforme a los medios de prueba existentes, fueron incorporados en su totalidad al Ministerio Público. Se trata del resultado de una investigación compleja, sigilosa y reservada, dirigida por la Fiscalía, desarrollada junto a las policías y con el apoyo de distintas instituciones del Estado, lo que permitió reunir antecedentes suficientes para solicitar al tribunal órdenes de detención. Actualmente se encuentran detenidos 3 hijos y un ex yerno de la víctima por los delitos de robo con violencia y homicidio calificado, correspondiendo en el caso de los hijos la calificación de parricidio, todos en calidad de autores.
Bueno, Matías, yo creo que también lo más impactante de todo esto es que justamente los hijos, y en especial el hijo mayor, había sido quien había visibilizado, se había encargado de denunciar un supuesto asesinato o desaparición de su madre con motivaciones políticas que tenían que ver con su rol de activista medioambiental, especialmente en defensa del bosque nativo. Entonces, durante todo este año y 2 meses desde la desaparición de Julia Chuñil, fueron sus hijos los que encabezaron esta campaña para dar a conocer la desaparición de su madre, para demandar justicia. Apuntaban en algún momento a un empresario también ahí de la región de Los Lagos. Por eso resulta tan brutal que ellos mismos, que fueron quienes encabezaron las denuncias y vocerías, hoy día sean los detenidos como principales sospechosos de la muerte de Julia Chuñil. Sí, y además hay que decir que ellos hace mucho tiempo, además, cuando la Fiscalía daba luces hacia dónde se dirigía la investigación, indicaba también que los hijos, el núcleo más cercano de Julia Chuñil, eran sospechosos, ¿no? Y desde ahí entonces también los hijos, hablamos de Javier, de Janet, de Pablo, quienes hablaron muchas veces con nosotros también, hay que decirlo. Ellos decían y acusaban un montaje por parte de Carabineros y por parte de la Fiscalía. Y de hecho, Janet tiene una situación, una demanda donde intervino también el Instituto de Derechos Humanos en contra de Carabineros, exactamente de un coronel. En medio de esta diligencia ella acusaba de que la habrían interrogado de una forma que no era la adecuada, y de ahí entonces abrió también una situación por ese ámbito que va en paralelo justamente a la causa de la desaparición de la dirigente mapuche. Hoy ellos todos están en calidad de imputados, van a ser imputados acá por homicidio, parricidio en caso de los hijos, en calidad de autores, y la cuarta persona es justamente una persona que en sus declaraciones y la carpeta investigativa se hablaba que era una persona, hablamos de la pareja de Janet, que no intervenía mucho en el día a día. Sin embargo, también se hablaba respecto a conductas que él tenía, que también eran meritorias a estar dentro de la carpeta investigativa. Voy a usar ese concepto porque en solo minutos va a dar los detalles técnicos al interior de este tribunal la Fiscalía, y hay que ser preciso con la información porque estamos hablando de los hijos también de la dirigente mapuche. Ellos también decían hace solo días de que el principal sospechoso era Juan Carlos Mostar, un empresario de la zona, persona que también ha hablado en distintos momentos con nosotros, ha indicado, ellos, los hijos, indicaban que la motivación es que esta persona tenía justamente para hacer desaparecer a Julia Chuñil eran demandas de tierra, porque Julia Chuñil era protectora justamente del bosque nativo, y que habría sido entonces esa motivación para que él finalmente hiciera desaparecer a la dirigente mapuche ambiental. Sin embargo, en paralelo, la Fiscalía también tiene en la carpeta investigativa otros antecedentes, que serían las supuestas motivaciones que tendrían las familias justamente para poder tener este móvil de operar que termina justamente con la muerte de Julia Chuñil Catricura. En esa carpeta investigativa se dan cuenta de que hay un terreno ubicado en el límite colindante de la comuna de Los Lagos con Mafil, en la región de Los Ríos, que habría sido traspasado justamente a Pablo San Martín Chuñil. Esto días antes, semanas antes de que se perdiera el rastro justamente de la dirigente mapuche acá en el sur de nuestro país. ¿Tenemos más declaraciones? Sí, pasemos a escucharlas de inmediato. Ninguna persona puede desaparecer en Chile y desconocerse o no investigarse las causas de por qué ocurren, pero también como gobierno hemos sido muy responsables y respetuosos en no estar atribuyendo ningún tipo de causal o responsabilidad a cualquier otra persona involucrada en eso, porque eso es materia de la justicia. A ver, también lo brutal de este caso es que se está acusando, y se formalizará luego de eso, a los 3 hijos. Y vamos a tener que escuchar también de la exposición de la fiscal si los 3 hijos tienen la misma responsabilidad. En la teoría de la Fiscalía, recordemos que este es el comienzo de un proceso, que la imputación no significa culpabilidad, pero que en la teoría que se conoce de la Fiscalía, los 3 hijos serían autores de homicidio. Por lo tanto, también uno podría pensar que quizás aquí hubo una planificación, y eso hace todavía más grave el delito, y con el otro agravante de que es la madre. Por eso se califica de parricidio, Matías. Sí, mira, habían muestras genéticas en la toma Lafrit, y también había muestras genéticas de sangre justamente en la casa de Janet
y también de Javier. Ahí fue encontrada por la vocal de Carabineros distintas muestras de sangre que habían sido periciadas y darían cuenta de que eran muestras de sangre humana. También se encontró en una carretilla de Julia Chuñil muestras de sangre de Javier Troncoso. Todo eso está en la carpeta investigativa, a la cual tuvimos acceso en exclusiva y lo demostramos. También dimos cuenta en eso en 24 horas reportajes. Y esas son las muestras genéticas entonces que daban cuenta de la vinculación en el sitio del suceso para la Fiscalía de la intervención de terceros en torno a la desaparición de Julia Chuñil Catricura. Desde ahí entonces comienza a armarse este rompecabezas y a dejar de lado la teoría inicial que daban los hijos, que hay que decirlo también. Desde el primer minuto, los hijos, cuando nosotros acudimos, Televisión Nacional acudió a la comuna de Mafil a ver la desaparición justamente de Julia Chuñil, que en ese momento era una desaparición, llevaba solamente 7 días, perdida la dirigente mapuche. En ese momento era una desaparición que se pensaba incluso que podía ser un accidente en un sector de quebradas, en un sector de bosque nativo muy boscoso, y que se hablaba incluso que ella podría haber sufrido un accidente o incluso que la podría haber atacado un animal, un puma, ¿no? Sin embargo, desde el primer minuto, los hijos siempre indicaron que sospechaban de una persona que era el dueño justamente de este lugar, que era la Toma La Frit, sector Huichaco Sur. Siempre ellos dijeron eso. Y sin embargo es la teoría también que se recogía en estas filtraciones. Usted recordará también en su casa de que en un momento se filtraron algunos textos de transcripciones de audios de una llamada telefónica que hacía alusión, abro comillas, a la quemaron. Palabras que eran atribuidas justamente a Juan Carlos Mostar, el dueño de este fondo. Sin embargo, según después explicó la Fiscalía, estas palabras habían sido sacadas de contexto, se daban en una llamada justamente que Juan Carlos había tenido con otra persona, un tercero, donde le preguntaba derechamente qué es lo que creía él que pasaba justamente con Julia Chuñil, y él dijo, la quemaron. Ahí entonces se filtraron esas declaraciones y comienza a desenredarse entonces esta baraja que termina hoy con 4 personas detenidas, 3 de ellos hijos de Julia Chuñil Catricura, y también, por supuesto, la pareja de Janet Troncoso Chuñir. Nos mantenemos pendientes de lo que ocurra ahí entonces en Los Lagos ante el inicio de esta audiencia de formalización, y nos vamos justamente a Mafil con César Campos, lugar, la casa, uno de los lugares donde viven los hijos de Julia Chuñil y donde se están realizando varias diligencias por parte de Carabineros. Adelante, César, buenas tardes. ¿Cómo estás, Montserrat? Muy buenas tardes. Claro, para que la gente se ubique geográficamente, estamos a unos 15 kilómetros en un sector rural, en el sector Los Ciruelos, precisamente a mi espalda, donde se realizaron las diversas diligencias, desde la madrugada hasta este minuto. La casa de Julia Chuñil, que perteneció a ella durante varios años y que fue traspasada años después a sus hijos. Llegamos aquí muy temprano. Carabineros de Fuerzas Especiales estaba de hecho resguardando la ruta rural, ¿no? El camino de tierra que lleva hasta la casa de Julia Chuñil. Nosotros pudimos subir hasta un cerro, la señal es bastante baja, para que la gente lo sepa. Hemos tenido diversas dificultades para conectarnos, pero estamos aquí gracias a un vecino que nos dejó pasar, y hemos tenido la visión de las diligencias y los diversos trabajos que está realizando incluso la vocal de Carabineros. Hace un par de horas llegó un microbús con 25 funcionarios de Carabineros, lo que llamó la atención de la prensa. Específicamente comenzamos a ver imágenes de aquello porque ellos bajaron con palas, con rastrillos, y es efectivamente los trabajos que se han estado realizando durante toda esta jornada, no precisamente para mostrarle a la prensa, sino que más bien detrás de los árboles frondosos que ustedes ven en las imágenes de allí. Hemos podido ver, no hemos podido acercar por colindando, ¿no?, este terreno, porque la verdad es que hay una férrea seguridad de Carabineros, ¿no es cierto?, incluso con un dron resguardando no solamente los trabajos que se están realizando aquí, sino que también a la prensa, para que no podamos pasar, digamos, a fondos colindantes. Y es precisamente el trabajo que hemos visto de estos funcionarios de Carabineros de la OCAR, que están excavando en distintas zonas de este sector Los Ciruelos, alrededor de la casa
que perteneció de alguna manera a Julia Chuñil. Y hay un vecino, ¿no? Pudimos conversar con él, que es, ¿a cuánto estamos? A 80 metros, vive a 80 metros de Julia Chuñil. Él la conoció durante 25 años, ha vivido aquí toda su vida. De hecho, tiene una quesería muy cerca de su casa, y él dice de alguna manera, ¿no?, lo que ustedes decían, lo que los medios de alguna manera, las redes sociales, que era un secreto a voces. Todos decían por acá en este sector de que, claro, alguien de la familia podría haber estado involucrado en la desaparición de esta mujer. Era el comidillo, ¿no?, el comentario de la zona de Mafil, de este fundo del que está más allá, donde también se están realizando otras diligencias. Pero él lo único que pide, y también los vecinos fuera de cámara nos han hablado y nos han dicho, bueno, es que esto se tiene de alguna manera que aclarar, que la verdad salga a la luz, y es lo que de alguna manera va a ocurrir en algunos minutos más en el Tribunal de Garantía de Los Lagos. Conversamos con este vecino clave que conocía a Julia Chuñil, que conocía también a sus hijos, la relación que tenían, ¿no?, y que se había quebrado desde un tiempo a esta parte. Conversamos con él y estas fueron sus declaraciones. Lo que pasa en una casa no sabe qué es lo que pasa en otra casa. Es difícil de explicar porque uno no tiene idea. Cómo le reporta a una persona por lo menos en su casa, ¿quién tiene idea de eso? Ojalá Dios quiera que esto salga en limpio y que las cosas tranquilas para todo el sector aquí de Huichaco. Para nosotros sería bueno que esto se aclare. Sí, bueno, hay que recordar, César, que el cuerpo de Julia Chuñil no ha sido encontrado, y que me imagino las diligencias que hoy día se están haciendo aquí en esta casa tienen por objetivo encontrar alguna prueba más o excavaciones que den alguna pista de qué es lo que pasó con ella, ¿no? Pero también es interesante conocer qué pasa, porque esa casa era en la cual estaba viviendo Julia Chuñil cuando desaparece, o ya Julia Chuñil vivía aparte de sus hijos. Este sitio en el cual tú te encuentras es el que ya estaba entregado como, estaba bajo el nombre del hijo de Pablo San Martín Chuñil. Sí, según Floridor, el vecino del que te contaba, Julia Chuñil vivió muchos años acá. Esta fue su casa. Sin embargo, después fue traspasada a sus hijos. Y es por eso que aquí se están realizando aquellas diligencias. Las imágenes que pudimos captar con Pedro Huillipán, tanto de altura, de dron, y también a ras de suelo, de alguna manera muestran eso, que distintos funcionarios de Carabineros están excavando en distintas partes de esta casa, alrededor de la casa, más allá en el bosque. Por eso llevaban chuzos, palas y rastrillo. Yo creo que es un trabajo que va a durar evidentemente toda la jornada, porque es eso lo que se está buscando. O sea, de alguna manera se está buscando el lugar donde estaría de alguna manera enterrada, o los restos de Julia Chuñil. Insisto, esto lo va a decir la justicia, y los detalles que se van a dar a conocer precisamente en la audiencia que va a ser en algunos minutos más en Los Lagos. Pero también hay otra arista que tú recordarás, Montserrat, porque se culpó de alguna manera a un empresario forestal de esta zona. Juan Carlos Mostar, de alguna manera salía en esta investigación, salía en la querella, y de hecho la abogada querellante, que ahora particularmente se convierte en la abogada defensora de los hijos, él hablaba de él, que en algún minuto en la investigación, él en un llamado telefónico, incluso con su papá, decía de alguna manera, o pensaba que habían quemado el cuerpo de Juana Chuñil. Bueno, tenemos en exclusiva, pudimos conversar con él y su visión respecto de lo ocurrido durante toda esta jornada, desde la madrugada hasta el día de hoy. Y él dice que de alguna manera se tiene que limpiar su nombre, ¿no?, que la justicia tiene que limpiar su nombre, que salga la verdad a la luz. Estas fueron las palabras, ¿no?, en modo telefónico, lo llamamos por teléfono, para saber su visión respecto de lo que ha ocurrido durante las últimas horas. Escuchemos. Estoy impresionado de todo el caso que pasamos, y me culpaban a mí, me tenían como se llama, como el gran culpable, y realmente ahora se sabe la verdad, pues. Lo que se rumoraba en el sector era que ¿cómo se llama?, que interrogaran a la familia. ¿Y eso por qué? Porque la gente tenía dudas de la familia.
Bueno, tal como lo mostró hace 1 año y 2 meses el reportaje, no, hace 2 meses, perdón, el reportaje de Matías Gallegos y Pablo Álvarez aquí en 24 horas, cuando se cumplió 1 año de la desaparición de Julia Chuñil, fue justamente que la Fiscalía iba trabajando cada vez más en la teoría de que era el entorno familiar el responsable de la desaparición. Y entonces a eso se refiere también un poco este empresario, donde al parecer en el sector también comenzaba a crecer el rumor de que esta era la versión más convincente para quien estaba investigando el caso. Y es por eso entonces que hoy día sorprende en la mañana cuando con este operativo policial en Temuco y en Mafil finalmente se detiene a 4 personas tan cercanas como 3 hijos y un ex yerno, parte de lo que está ocurriendo. César, yo no sé si anteriormente, porque hoy día se están haciendo probablemente excavaciones en el lugar, a pesar de que se está resguardado por estas carpas y también por el propio bosque, pero ¿se habían realizado este tipo de diligencias o de pericias en este mismo lugar? Porque es un lugar de interés. Ha pasado 1 año y 2 meses. Uno se imagina que dentro de la labor policial estuvo periciar este terreno, pero yo no sé si quizás con el material, con excavaciones propiamente tal como se estaría haciendo ahora. Sí, claro, bueno, 2 puntos de los que tú decías, Montserrat. Claro, Juan Carlos Mostar había hablado con nuestro equipo, hoy de manera exclusiva también lo dijo por teléfono, pero evidentemente era así. Esto se sabía de alguna manera, ¿no? En el sector se decía eso, que alguien de la familia estaba involucrado en la desaparición, insisto. La diligencia, la investigación y lo que van a decir en el tribunal de alguna manera confirmará eso, lo veremos, pero efectivamente era eso. Queda claro de que aquí por lo menos los vecinos sabían eso. Eso por una parte. Y lo otro, lo que decías, efectivamente, no se había visto un contingente de esta naturaleza en este sector, sobre todo en la casa que perteneció a esta mujer, digamos. No se habían visto funcionarios con chuzos, con palas, obviamente, y con rastrillos, excavando, porque esas son las imágenes que tenemos a ras de suelo y también aérea, vía dron, ¿no? Están excavando en distintas zonas alrededor de esta casa. De hecho, no sé si se puede ver atrás mío, pero hay un bosque bastante frondoso. De hecho, hay un bosque de pino qué sé yo, 2 kilómetros a la redonda. Hay un bosque bastante grande, hay uno bastante espeso también a ras de piso, y todos esos trabajos no se habían visto hasta ahora, y es por eso que es tan importante que, bueno, han hecho un break, han hecho algunos minutos de descanso, incluso los funcionarios, pero van a seguir y van a continuar con este trabajo durante toda la jornada. Es por eso que hay drones volando de carabineros, también efectivos de carabineros en toda esta zona, para que precisamente la prensa no pueda acercarse tanto, pero los trabajos se reanudan en algunos minutos más y estaremos pendientes de aquello. Sí, es que hay cosas importantes también para situarnos geográficamente. Lo hablábamos con Matías. Sí. Dentro de la investigación policial se encontraron restos de sangre, restos biológicos de uno de los hijos de Julia Chuñil e incluso de Julia Chuñil. Pero estos restos, que estaban en unos pedazos de madera, en una leña también y en una carretilla, no estaban aquí, estaban en otro lugar. Entonces aquí también hay que finalmente triangular toda la información, porque al parecer donde estarías tú sería quizás el sitio en disputa entre los hijos y Julia Chuñil, pero hay otro lugar donde quizás ocurrieron los hechos, que es un lugar diferente, y además está la toma de la Fritz, que supuestamente los hijos, cuando la gente empieza a preguntar dónde está Julia Chuñil entre el 8 y el 9 de noviembre, los hijos dicen que se había ido con una amiga a la Fritz. Sin embargo, luego, con las averiguaciones, se dice que nunca salió con esa amiga, que la última vez que se la vio fue saliendo de la casa donde tú te encuentras, pero que la verdad a ese lugar donde decían los hijos que había llegado, nunca había ido.
por eso la pregunta es, ¿esto de que su madre se dirigió hasta la Fritz con una amiga es una coartada? Porque los tres tenían la misma versión y dieron la misma versión a la policía y a la fiscalía. ¿Qué pasó con eso? Y la otra pregunta es por qué recién el 10 de noviembre se pone una constancia o se va a hacer una denuncia de presunta desgracia cuando desde el 8 de noviembre no se sabía de ella. Son parte entonces de las preguntas que quedan sobre la mesa luego de esta investigación y que me imagino yo que en la audiencia de formalización vamos a ir escuchando más detalles, César. Sí, de hecho son dos preguntas que evidentemente y esperemos se pueden resolver en algunos minutos más en esta audiencia allá en la comuna de Los Lagos, que va a empezar en algunos minutos más. Pero efectivamente lo que tú decías es cierto, porque la investigación que ha sido tan hermética, tan secreta, no solo para los medios de comunicación, incluso Karina Riquelme, que era de alguna manera la abogada querellante y que ahora va a ser la abogada defensora de los hijos de Julia Chuñil, lo decía, ¿no? No se sabía, digamos, no tenían los documentos y es por eso que solo hoy comienzan estos trabajos que han llamado la atención no solamente de los vecinos, insisto, sino que también de nosotros, porque no habíamos visto este contingente, 24, 25 uniformados, ¿no es cierto? Son bastante jóvenes, parece que son de la escuela, pero que vengan con estas herramientas a excavar a esta zona, ¿no? Al sector Fundo Los Ciruelos. Primero lo hicieron de alguna manera, claro, la prensa los podía grabar, ustedes tienen las imágenes allí, nosotros despachamos aquello, pero después fue bastante sigiloso. Incluso nos hicieron bajar el dron, tenemos algunas imágenes de aquello, pero no pudimos tener el trabajo, ¿no? En terreno y lo que se estaba haciendo incluso en algunos huertos. Sí, de hecho estaban excavando algunos huertos muy cercanos a la casa. De hecho, bueno, ustedes pueden ver que ya llega más contingente de alguna manera. Pero hay solo palas, es que tengo información acá, César. Va a ser una jornada bastante larga. Sí, ¿han llegado ya material más pesado, por ejemplo, retroexcavadoras hasta este lugar? No, eso sí que no, eso lo podemos confirmar, solamente hemos visto estos funcionarios con palas, rastrillos y lo que son chuzas, picotas, como se conoce acá en el sur, y eso es lo que está, eso es lo que están ocupando por ahora, ¿no? En estos huertos, en algunas bodegas que se encuentran aquí atrás de la casa, pero ese ha sido el trabajo por ahora. De vehículos pesados todavía nada. ¿Dónde tú estás? ¿Cuáles de los hijos se encontraban en el minuto que fueron detenidos esta madrugada? Aquí en el sector Los Ciruelos no hemos podido confirmarlo, pero como nos decían los vecinos, esta casa pertenecía a Janet y al otro de sus hijos, ¿no? Porque quedaron en manos de esta vivienda Janet y Javier. Y Troncoso, que ellos son los de apellido Troncoso. En esta vivienda. Ya, efectivamente, Muy que bien, son César. los dos de los tres hijos, ¿no? Así que bueno, vamos a estar pendientes de lo que ocurra durante toda esta jornada con estos trabajos que, bueno, evidentemente se busca, ¿no? Algún rastro del cuerpo de Julia Chuñil en este sector de Mafil. Muchas gracias, César, y apenas comience la audiencia, entonces tomamos contacto con Matías Gallego desde Los Lagos y vamos a noticias ocurridas